salido aquí algunas de ellas, acabáis de comentar ahora pues, los problemas que tenéis pues, a la hora de compartir información, a la hora de compartir y comunicaros entre vosotros, entre distintos ámbitos de trabajo. Y bueno, yo fundamentalmente, pues a mí me dedico a hablar de la brecha digital, ¿no? Brecha digital que muchos tenemos en cierta medida, porque hay profesionales que tienen tecnología, profesionales que no, profesionales que usan la tecnología, profesionales que no, y profesionales que saben utilizarla en relación con la salud, y otros profesionales pues, que no están en ellos. Entonces, más que poner el foco en la brecha digital, que yo creo que poner el foco en lo que nos separa no lleva a ningún lado, sino más bien lo contrario, me gustaría poner el foco un poco en el porqué de esta brecha y por qué sobre todo los profesionales de salud, los enfermeros de trabajo en vuestro caso, pues deberíais dar este salto, ¿no? y saltar esta brecha digital y qué beneficios puede tener pues, para vosotros, para los pacientes, pues las personas que atendéis el estar, en este caso, o ser profesionales digitales. Bueno, me ha presentado Ana, a mí me gusta presentarme así, como veis en la pantalla, porque yo creo que de un vistazo se ve muy bien un poco cuáles son lo que hago y a lo que me dedico, ¿no? Siempre digo que me invitan por las 3 de la izquierda, pero en realidad me están invitando por las 3 de la derecha, ¿no? Porque soy un poco friki, bastante hacker y suelo ser bastante conector, ¿no? Y si hay 2 ideas que me gustaría transmitir en este rato, en esta charla, la primera de ellas es que digital no va tanto de qué habilidades tenemos que adquirir los profesionales sanitarios, sino que está mucho más ligado con la adaptación, porque esto de lo digital va de adaptarse a nuevas herramientas, de adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas y de ver qué tenemos a nuestro alrededor que nos puede ayudar a ser mejores profesionales y a atender mejor a los ciudadanos. Esa sería la primera. Y la segunda, que cuando todos hablamos de salud digital, casi siempre pensamos en una cosa, casi siempre pensamos en tecnología. Y en realidad, cuando hablamos de salud digital estamos hablando de lo que hay alrededor de esa tecnología, de esas personas que están alrededor de la tecnología. Entonces, salud digital no es tecnología, no son herramientas, aunque también lo son, pero sobre todo son personas comunicándose, personas interactuando, personas conectando gracias a tecnología. Pues nada, saltamos otra brecha y me vengo aquí a contaros un poco el porqué, ¿no? Y el porqué es porque me llamó Alfonso y me dijo, vente aquí a hablar de redes sociales, de salud digital. Dice, porque nuestro trabajo todavía, y me quedé con esa palabra y la apunté, y ha sido la que ha orientado un poquito toda la charla, somos muy artesanos. Trabajamos de una forma muy artesana y no aprovechamos el potencial que pueden tener estas herramientas en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues yo me he ido un poco a buscar qué es esto de artesanía. La Wikipedia ya sabéis que nos ayuda en este caso mucho. Persona que ejercita un arte oficio meramente mecánico y bueno, y aquellos que hacen objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal. En esta cuestión los profesionales de enfermería podríamos decir que somos un poco artesanos del cuidado, ¿no? Porque realmente tenemos un trato muy personal, un trato muy directo, un trato muy humano. Ya se ha hablado antes también un poco por encima del tema de que ofrecemos una atención integral y ese es nuestro valor como artesanos. Pero sí que es verdad que tenemos diferentes emociones, diferentes sentimientos cuando empezamos a oír hablar de estos términos, porque oímos artesanía y todos nos vamos pues, a la imagen de la izquierda, ¿no? Una persona que hace su trabajo con las manos de una manera muy meticulosa, el resultado de un trabajo artesanal suele ser un trabajo de alta calidad, ¿no? No sé si os acordáis de las ollas. ¿Alguno tenéis alguna olla de Pereruela? Sí, por ahí. Esas ollas que tenían nuestras abuelas que duraban generaciones. Y ahora nos compramos una olla industrial de Pereruela y nos dura aproximadamente un mes o un mes y medio, por lo menos a mí. No sé si es que he hecho algo mal, pero bueno, esa sería un poco la labor del artesano, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnología, siempre nos vamos muchas veces a su cara B, ¿no? Tecnología como industrialización, como producción en serie, como algo despersonalizado donde los humanos no tenemos tanta participación. Entonces la pregunta va un poco en esa línea, ¿no? Si somos artesanos del cuidado, ¿podemos aprovecharnos de estas herramientas para seguir siéndolo? ¿Es la tecnología la que va a producir que dejemos de ser artesanos? Bueno, pues esa reflexión es un poco la que
sobre la que va a girar este rato, ¿no? Esta charla. Hablamos también de la transición del papel al smartphone. Y aquí estamos hablando ya de tecnología. Todos pensamos que el papel no es tecnología, pero el papel es una tecnología que nos ha ayudado mucho a lo largo de toda nuestra existencia desde que se inventó, porque nos ha permitido transmitir el conocimiento, ¿no? Y realmente los profesionales trabajamos mucho con papel y luego hemos empezado a incorporar otras tecnologías, pues como puede ser la máquina de escribir, como puede ser los ordenadores y finalmente el smartphone, ¿no? Que es ahora mismo la tecnología que todos llevamos encima y que nos ayudan a hacer tantas cosas. Con lo cual se trata un poco de ver cómo damos ese salto tecnológico, porque realmente ya estamos usando tecnología, una tecnología básica, que es una tecnología, por cierto, muy buena. No quiere decir que el smartphone venga a sustituir al papel. Y aquí todos tenemos la imagen de los que leemos, ¿no? Y unos leéis en libros, otros leéis a través de dispositivos electrónicos. ¿Y por qué los que seguís leyendo en libros leéis en libros? Pues por el tacto, porque leer en papel tiene otra cosa, ¿verdad? Somos muy románticos con aquello que conocemos desde el principio y somos bastante reacios en general a adoptar todo tipo de herramientas. Sí que es verdad que el papel tiene sentido en muchos casos, pero en otros la tecnología pues, nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo a la hora de leernos esos libros de 1500 páginas cuando estamos en la cama, con el libro encima de la cara y que se nos acaba cayendo encima. Bueno, pues es un poco el salto tecnológico. Bien, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a ofrecer una pequeña visión de dónde estamos tecnológicamente y hacia dónde vamos, ¿no? No me gusta hablar mucho de futuro porque parece que vengo aquí a ser Nostradamus. Realmente no, vengo a hablar sobre todo del presente, pero también un poco dibujar hacia dónde va todo esto, pues para que sepamos cómo gestionar este cambio. Y en ese gráfico que no se ve nada bien, lo que me interesa básicamente es la línea roja, ¿no? Es el gráfico de adopción de innovaciones que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo. Si os fijáis, en la parte de la izquierda hay un crecimiento muy lineal. Se producen muy pocas innovaciones a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, lo que fue la escritura, la imprenta, la televisión, la radio. Pero luego, si os fijáis en la parte derecha de la tabla, se está produciendo un crecimiento que ya no es lineal. Y es un crecimiento exponencial. Y es sobre todo tras la aparición de Internet, tras la aparición sobre todo de los ordenadores y el impulso de Internet. Está haciendo que esa línea lineal suba de forma exponencial. Y esto se ha producido básicamente por tres razones. La primera de ellas es por la ley de Moore, no sé si os suena. Gordon Moore, cofundador de Intel, en el año 1965 predijo que cada 2 años aproximadamente íbamos a ser capaces de doblar la capacidad o de doblar el número de transistores que íbamos a poder integrar en un circuito, con lo cual íbamos a doblar nuestra capacidad de computación. Moore predijo que duraría 25 o 30 años y realmente todavía estamos manteniendo esa ley. Es decir, cada 2 años duplicamos nuestra capacidad de computación. Pero es que eso se suma el hecho de que el coste va cayendo. Y no me refiero a que para comprarte un iPhone tienes que pedirte una hipoteca porque te clavan 1000 euros, sino que me refiero a que lo que puedes hacer hoy con un iPhone es el doble de lo que podías hacer hace 2 años en cuanto a computación con el modelo anterior. Y esto nos lleva a ese crecimiento exponencial y que unas tecnologías van a ser la llave para el desarrollo de otras. Esa sería la segunda de las razones. Y la tercera es que cada vez estamos más conectados. Hablabais muy bien antes de cómo hacemos para que nosotros podamos saber que en otra comunidad están compartiendo datos entre atención primaria, entre empresas, ¿no? Pues realmente es eso, se trata de difusión de conocimiento. Ahora tenemos la capacidad de ser capaces de difundir ese conocimiento y de saber que en otros sitios están haciendo esto y poderlo aplicar nosotros en nuestro entorno, ¿no? Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y seguramente la historia clínica electrónica pues ahí también va a tener mucho que decir. Un ejemplo muy bueno de todo lo que ha pasado a nivel tecnológico y de cómo está impactando y de cómo va a impactar en los próximos años es el tema de la secuenciación del genoma humano. No sé si recordáis, año 2003 culminó el proyecto Genoma Humano. Después de 13 años y más de 3.000 millones de dólares de inversión, se consiguió hacer la primera secuenciación completa de un genoma humano.
pues gracias a esa ley de Moore, a esa capacidad de computación y a esa bajada del precio, ha hecho que ahora mismo esté ya por debajo de los $1000 y un día de trabajo la secuenciación completa de un genoma humano. Y dicen que durante los próximos 5 o 10 años ese precio va a seguir cayendo, de tal manera que a lo mejor dentro de unos pocos años todos vamos a tener secuenciado nuestro genoma. Por un precio irrisorio, van a ser 50, 100 euros, vamos a tener secuenciado nuestro genoma y vamos a poder saber mucho más y vamos a poder predecir el riesgo que tenemos, por ejemplo, de distintas enfermedades, pero es que además esto va a abrir otros campos como la nutrigenómica, la farmacogenómica, es decir, vamos a ser capaces de personalizar mucho la atención, de personalizar mucho nuestra salud en función cada uno del genoma que tenemos. Bien, otras dos tecnologías que están ahora mismo en plena explosión son el tema del Big Data, es decir, análisis de grandes conjuntos de datos. Tenemos ahora mismo ya muchas fuentes de información recogiendo datos, cada vez vamos a tener más. Y la historia clínica electrónica pues va a ser ese aglutinador. Creemos que llegaremos algún día, si conseguimos integrar la historia clínica de todas las comunidades autónomas, pues eso va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar a recoger datos de todo tipo que vamos a poder integrar dentro de nuestra historia clínica electrónica y que además vamos a poder cruzar con otras bases de datos de tipo poblacional, bases de datos de ciudades, todo tipo de datos que vamos a poder, de los que vamos a poder extraer mucha información. Y el segundo es la inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, están desarrollándose mucho y están dando, la verdad es que, grandes resultados. Al final son una especie de caja negra en la que nosotros introducimos millones de datos y la máquina por sí misma es capaz de identificar una serie de patrones y ofrecer una serie de resultados. ¿Conocéis a este señor? ¿Alguien no le conoce? Bueno, el martes estuvo en el Congreso de los Estados Unidos Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que aglutina ya más de 2.300 millones de usuarios, de los cuales 1.300 millones se conectan todos los días a la plataforma, o nos conectamos, porque resulta que ha habido empresas que a través de distintas aplicaciones robaban nuestros datos. Típica aplicación de ¿quieres saber cuál es tu coeficiente de inteligencia? ¿Autorizas a que esta aplicación acceda a tus datos de forma segura y recopile información sobre tus amigos y tal? ¿Cuántos les decimos que no? Pocas veces, ¿verdad? Ahora más, porque ya estamos un poco más concienciados. Pues este señor ha tenido que ir al Congreso a dar explicaciones porque se ha producido el robo de más de 150 millones de usuarios a través de distintas empresas, datos que dicen mucho sobre nosotros, porque con 40-50 likes alguien puede saber si nosotros tenemos una cierta tendencia a que nos guste una cosa, que nos guste otra cosa, que tengamos una indecisión a la hora de votar, y para eso es para lo que la han estado usando. Dicen de hecho que todo el tema de datos ha servido, tanto en la campaña de Obama como en la de Trump, han sido decisivas a la hora de inclinar el voto de la gente indecisa. Fijaos hacia dónde estamos llegando y, sobre todo, a partir de aquí la reflexión es la siguiente. ¿Es los datos, nuestros datos, nuestra información, el precio a pagar para utilizar este tipo de servicios? Porque está claro que una vez que un servicio es gratuito es porque alguien está pagando de alguna manera la fiesta. Entonces, en este caso somos nosotros los que estamos pagando con nuestros datos. El coche autónomo es otra de las grandes innovaciones que está ya prácticamente a punto de caernos encima. De hecho, ya habéis visto que hay sitios donde se están haciendo ya pruebas con personas. Ha habido accidentes, ha habido mucho revuelo, pero esto es algo que va a llegar. De hecho, dicen que ahora mismo los niños de 4 o 5 años ya seguramente no se vayan a sacar el carnet. Fijaros qué dato más significativo de hacia dónde vamos. Aquí entra en juego también el tema de la ética, porque tenemos que programar esos algoritmos para que en el caso de que una máquina sea la que tenga que decidir qué pasa en el momento en que haya un conflicto ético, pues que tire por un lado, tire por el otro. Pero están diciendo que en el momento en que todos los coches sean autónomos, se va a reducir un 95% la siniestralidad. ¿Estamos dispuestos a dar ese cambio? ¿Estamos dispuestos a subirnos en un coche autónomo? Porque da un poquito de repelús, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a perdonar ese 5%
de accidentes fatales que se van a producir con estas tecnologías, porque a los humanos nos lo perdonamos todo, pero cuando es una máquina la que realmente tiene la culpa, pues la cosa cambia, ¿no? Bueno, pues hacia eso vamos, y en salud vamos también hacia una salud en la que los datos van a jugar un papel muy importante, porque vamos a tener dispositivos, vamos a tener distintas herramientas que van a estar extrayendo de nosotros información de forma continua. Yo no sé, imagino que ya muchos tenéis en los teléfonos estas aplicaciones que te dicen lo que has andado hoy, por dónde te has movido, cuánto te queda para llegar al trabajo. Tú no le has dicho dónde trabajas, pero lo sabe, ¿verdad? De hecho, Google sabe más que tu madre de muchas más cosas. Es decir, ellos tienen toda esa información. ¿Por qué no utilizar toda esa información y canalizarla hacia sistemas que nos permitan, pues, predecir, que nos puedan ayudar, a lo mejor, a saber más o menos cuál es nuestro nivel de actividad, por dónde nos movemos, cómo predecir distintas enfermedades? Pues tenemos que ser capaces de integrarlos en distintas plataformas. En este caso, pues de una persona, de un trabajador. Ya se están haciendo cosas, antes lo comentábamos, en este ámbito, en el que hay empresas aseguradoras que, si tú aceptas a llevar una pulserita de estas Fitbit, la prima te sale más barata. Si consigues un nivel de actividad alto, si haces una promoción de la salud, tienes unos hábitos, digamos, saludables, pues la prima es un poco más baja, ¿no? Bueno, pues a eso vamos a llegar sin duda. Fijaros, la inteligencia artificial, hace unos años hubo una noticia de que Google ya era capaz de, viendo una foto en internet, saber si era un gatito. Ya veis qué tontería, ¿verdad? Google aprendiendo a identificar gatitos. Bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos. Lo que han hecho ahora es meter millones de datos de fondos de ojo y sin decirle al algoritmo lo que era una retinopatía diabética, simplemente diciéndoles cuáles imágenes la tenían y cuáles no, el sistema es capaz de identificar con un 90% de precisión, en este caso, pues sobre imágenes nuevas, cuáles son esas que tienen la enfermedad. Esto nos da una idea de hacia dónde vamos en temas de diagnóstico y en muchos casos también de tratamiento. Con el melanoma han hecho algo muy similar. Han entrenado algoritmos de tal manera que son capaces de detectar al mismo nivel que los especialistas, pues cuáles son aquellas imágenes de lesiones malignas. Con lo cual, pues es otro ejemplo de hacia dónde vamos, ¿no? Pero es que ahora empezamos con el tema de los wearables, dispositivos vestibles, que lo utilizamos también para medir un poco nuestra actividad, pero que están empezando ya a utilizarse para otras cosas, como por ejemplo para esto. Que ha habido ya estudios que están avalando que pueden diagnosticar a partir de distintos sensores que incorporan estos dispositivos, pues que una persona puede tener una apnea del sueño o una hipertensión con un alto grado de fiabilidad, ¿no? Con lo cual, pues nos puede ayudar a nosotros también a detectar las cosas antes de tiempo. Bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el cuidado? ¿Vamos a seguir siendo artesanos del cuidado? ¿O van a llegar las máquinas y nos van a destronar y vamos a perder ese humanismo, ¿no? Yo creo que en ciertos casos la tecnología va a funcionar como hasta ahora, es decir, nos va a apoyar en muchas cosas. Sí que es verdad que hay cosas que hacemos ahora que vamos a dejar de hacer porque lo van a hacer mejor las máquinas, y por muy románticos que nos pongamos y por muy buenos que parezca que seamos, todo aquello que pueda ser realizado mejor por una máquina, no tengáis ninguna duda de que lo va a acabar haciendo una máquina. Pero hay otras cosas que no. Y yo creo que en nuestro caso podemos estar más tranquilos que otras profesiones porque nosotros hacemos un cuidado más artesano. Es decir, nosotros tratamos con personas y estamos más en el pie con pie. ¿Y por qué creo esto? Porque esto ya nos ha pasado antes. Es decir, esto no es nuevo. Ya a mitad del siglo XX empezaron a hablar de que se estaba deshumanizando la asistencia sanitaria porque la tecnología estaba consiguiendo mejorar la salud y porque realmente nos estábamos hiperespecializando mucho y estábamos perdiendo esa visión integral. Ahora estamos otra vez haciendo lo mismo. Es decir, están saliendo nuevas tecnologías que nos pueden permitir hacer muchas cosas, pero también, por otro lado,
tenemos miedo a que esa tecnología nos sustituya o a que esa tecnología nos reemplace, que ya digo que en ciertas actividades lo va a hacer, pero que en general el humanismo, ese cuidado integral, lo vamos a seguir o lo vamos a tener que seguir dando nosotros. Es decir, no pongamos el foco en la tecnología, pongámoslo en las personas y en cómo estas tecnologías pues, nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo con las personas. Bueno, dos datos para ponernos un poco en contexto. Tenemos ya prácticamente el 54% de la población conectada a Internet y una tasa de penetración de los teléfonos móviles de un 66% a nivel global. Esta es la imagen de tráfico web que representa el tráfico desde dispositivos móviles. Y esto significa que estamos dejando de utilizar el ordenador para conectarnos a Internet y lo que estamos haciendo es conectarnos a través de dispositivos como el teléfono. Y esto realmente lo cambia todo. ¿Sabéis qué es esto? Amazon se ha dado cuenta de que muchas veces no compramos las cosas pues porque hay una brecha desde que pensamos que tenemos que comprar algo hasta que realmente lo compramos. Y ha dicho, ¿por qué no voy a crear unos botones que cada uno lo pueda poner en su casa, al lado del detergente, al lado del papel higiénico, al lado de cualquier otra de las cosas que solamos comprar de forma recurrente, y cuando a nosotros se nos acaba le damos al botón y automáticamente se hace un pedido en cola en Amazon para que nuestro próximo pedido pues nos traigan ese dispositivo. Bueno, pues dentro de los botones que venden, ese es el que más se está vendiendo ahora mismo en España. Bueno, pero no debemos olvidarnos de una cosa, estamos en la era del we, estamos en la era del nosotros. Hemos pasado de una primera red de Internet en la que hablábamos de web 1.0, que era información, contenidos, y luego por otro lado comunicación a través del chat, del correo, y ahora estamos en la era de las redes sociales en las que todos empezamos a interactuar con otras personas y que utilizamos esa tecnología realmente para conectarnos, para comunicarnos, para participar en conjunto. Y eso es algo que tiene mucho valor, sobre todo como vamos a ver en salud, porque es lo que nos está permitiendo realmente ese aporte o lo que está haciendo que estas tecnologías aporten a la salud. ¿Os acordáis de esta foto? No sé si la habéis visto. Campaña presidencial, todos con Hillary Clinton, un momento en que importa mucho más hacerse la foto con ella que realmente estar con ella, ¿no? Empezamos a ver nuestra vida a través de las pantallas del teléfono. Y empezamos a hacerlo todo a través del teléfono. Compramos a través del teléfono, nos informamos a través del teléfono, empezamos a conectar con otras personas a través del teléfono y en salud nos pasa un poco igual. ¿Qué ha pasado? Pues que este dispositivo que todos llevamos, yo creo ya, ¿alguien no tiene teléfono móvil? Perdón, voy a reformular la pregunta. ¿Alguien no usa WhatsApp? Me habéis fallado porque estadísticamente en esta sala siempre hay una o dos personas que no usan WhatsApp. Son aquellos que en su momento dijeron que no iban a usar nunca móvil porque no lo necesitaban. Y al final hemos acabado todos usándolo. Bueno, pues esto es el nuevo mando a distancia de la sociedad. Nos pasamos el día mirando a este cacharrito. Y en España estamos hablando ya de que dedicamos una media de 2 horas al día a estar mirando a esta pantalla, ¿no? Y esto seguramente crezca. Quiere decir que gracias a dispositivos como estos, pues podemos hacer todo lo que necesitamos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar cualquier estrategia de salud o cualquier innovación que queráis hacer, porque si queréis realmente que esa innovación o que esa estrategia llegue, pues aquí tenéis el medio más fácil para hacerlo, porque todos vamos a estar pendientes de este cacharro por lo menos durante los próximos años hasta que llegue otra tecnología que lo sustituya. Mi pregunta es, ¿puede esta tecnología hacernos mejores artesanos del cuidado? ¿Puede esta tecnología por sí misma humanizar nuestra atención? Una tecnología tan avanzada como un teléfono, en el que, como he dicho ahora, que gracias a la ley de Moore tenemos más tecnología que la que llevó el hombre a la luna y nosotros la tenemos en el bolsillo y la utilizamos para mandar WhatsApps. Pues fijaros un poco hacia dónde va todo en salud. A mí me gusta hablar de tecnologías de acercamiento cuando hablo del uso de estas herramientas en Internet, porque realmente nos están acercando.
como ciudadanos nos acercan a información de salud, nos acercan a profesionales, nos acercan a las organizaciones, empezamos a establecer vínculos de confianza con distintas personas que no conocemos, y son tecnologías pues, que permiten que a lo mejor dos personas con una misma enfermedad que de otra manera no se conocerían, pues gracias a ellas pues, se están conociendo y están compartiendo conocimiento. ¿Qué está pasando? Pues que los ciudadanos no esperan. Los ciudadanos no esperamos. De igual forma que utilizamos el móvil para comprar, para abrirnos cuentas, para buscar información, pues también aquellos pacientes que están, o aquellos ciudadanos que están más comprometidos con su salud, que quieren respuestas que a lo mejor nosotros no les damos, pues están ya buscando en Internet información sobre su salud. Prácticamente ya el 60% de la población utiliza Internet en cuestiones relacionadas con su salud. Y esto es bueno para una cosa y es malo para otra cosa. ¿Qué pasa después de una búsqueda de salud? Pues que prácticamente la mitad opina que Internet, bueno, está bien, pero no es una fuente de confianza. Y el 44% tiene problemas a la hora de entender la información de salud. Y esto ya nos está dando a nosotros muchas pistas de cómo está utilizando la población Internet en relación con su salud y qué podríamos hacer nosotros para mejorar. Es decir, Google no tiene esa calidad, porque no es profesional sanitario, no tiene esa calidad para decir a la persona esta es la información que tú necesitas en tu caso y la que mejor te va a venir. En cambio, los profesionales de salud, que por otro lado somos la fuente de información más valorada por los usuarios, pues tenemos la capacidad de empezar a prescribir contenidos y de empezar a decirles, pues a lo mejor deberías mirar en esta página o a lo mejor ahí donde has mirado no es la mejor opción. Es decir, no pongamos brechas, no añadamos brechas a las que ya hay, no prohibamos a los pacientes, a los ciudadanos que busquen información, seamos proactivos y ayudémosles en esas búsquedas, porque realmente si están buscando información es porque esa información no la tienen, no por otra cosa, no la buscan para fastidiarnos, de verdad. Hay foros en Internet donde los usuarios, foros muy activos como el foro del femenino, a lo mejor ya le conocéis, que tiene más de 3 millones de mensajes relacionados con la salud y en la que pues, muchos pacientes, muchos ciudadanos están haciendo preguntas y están respondiendo también preguntas de otros usuarios. Los pacientes utilizan las redes sociales también para organizarse en torno a distintas enfermedades y para compartir o conocimiento, o en este caso pues, para ayudarse, ¿no? Y están empezando también a surgir distintas redes específicas para pacientes, en las cuales se aglutina a distintos colectivos y allí pues, podemos encontrar información mucho más, información de calidad, podemos incluso encontrar a profesionales de referencia y son redes realmente que le está ayudando a muchas personas a llevar mejor su enfermedad porque están encontrando recursos de muy buena calidad. Incluso hay pacientes como Nuria, es una paciente de lupus que me traigo a todas las charlas, como veis, y Nuria lo que hizo es crear un blog en el que contaba cómo vive ella todos los días con su enfermedad. Tiene una sección dedicada a recién diagnosticada en la que cuenta a otros enfermos pues qué tienen que hacer o cuáles son las dudas que a ella le surgieron y que les pueden ayudar con su enfermedad, o simplemente pues se dedica a contar un poco pues cómo es su experiencia vital con la enfermedad. Y ahí los profesionales no les podemos ayudar en muchos casos, ¿no? Porque realmente los pacientes no solo demandan información de una determinada enfermedad, sino que lo que quieren es, bueno, y a partir de ahí, a partir de ahora, ¿cómo puedo vivir yo con mi enfermedad? Y para un paciente, ver una página de otro paciente en el que cuenta que ha superado, por ejemplo, un proceso de una depresión asociada al lupus, o en el que cuenta que se acaba de quedar embarazada por fin después de muchos años queriéndolo y que sus médicos no se lo aconsejaban y ahora por fin lo ha conseguido, pues eso para otras personas pues tiene un valor incalculable. Con lo cual, pues tenemos que empezar también un poco a ser profesionales, ¿no? A conocer cuáles son esos recursos que les pueden ayudar a otras personas a mejorar su salud. Siempre digo que a todo el paciente le gustaría tener a su lado a un buen profesional. Y un profesional al final es un profesional, como somos todos, pero que además ha desarrollado distintas habilidades y distintas competencias digitales que le permiten acompañar a ese paciente de una forma mejor.
Al final todos somos trabajadores del conocimiento, todos somos profesionales que intentamos aplicar la mejor evidencia disponible con nuestra experiencia, ¿no? Y eso es un poco a lo que nos dedicamos. Entonces, todas estas herramientas, todas estas habilidades que deberíamos adquirir, pues nos pueden ayudar a ser mejores profesionales. Yo no he venido a hablar de mi libro, pero bueno, en mi libro describo las 7 competencias que deberíamos desarrollar hacia una salud digital, y que son las siguientes. Vamos a ir viéndolas un poco por encima porque yo creo que son interesantes. La primera de ellas es la visión innovadora. La visión innovadora básicamente se trata en conocer, en que seamos capaces nosotros de ver que lo digital no es un cambio fundamentalmente tecnológico, sino que es un cambio de cómo podemos hacer las cosas de una manera mejor. Es decir, tener esa visión panorámica de decir, bueno, pues tenemos redes sociales, tenemos repositorios de información, tenemos información científica, tenemos todo tipo de recursos que en cualquier momento podemos articular para mejorar la salud de un paciente. Visión innovadora también tiene mucho que ver con las organizaciones, porque las organizaciones tienen que tener esa visión estratégica de saber hacia dónde vamos en lo digital y ser capaces de detectar a esos profesionales innovadores que son los que realmente pueden avanzar a la organización hacia adelante, ¿no? Entonces, tener esa capacidad desde una organización, desde una asociación, desde cualquier sitio, para detectar que lo digital no es una moda que ha venido ahora y que está de moda, sino que lo digital es hacia donde vamos todos y hacia donde nos vamos a quedar mucho tiempo. 2 enfermeras de Granada que tenían esta visión innovadora han desarrollado una aplicación para los pacientes en diálisis que se llama Diálisis 24 horas. ¿Qué han hecho? Pues han solucionado problemas que tenían en su día a día y se han planteado, ¿y por qué no lo hacemos con una aplicación? Se han puesto de acuerdo con un ingeniero y han desarrollado esta aplicación de tal manera que los pacientes, cuando llegan a casa, pues tienen una serie de utilidades, de funcionalidades que les pueden ayudar en su día a día, como por ejemplo una calculadora hídrica, un catálogo con más de 500 alimentos en los que pueden ver la composición de cada uno de los alimentos. Y lo bueno es que ellas nos han contado en alguna ocasión que hay pacientes que no tenían teléfono, pero se lo han comprado para instalarle la aplicación porque realmente les interesaba tenerla. Y han sido los propios pacientes, en este caso, los que han ayudado a desarrollar la propia aplicación. Es decir, no solo es una aplicación para pacientes, sino que está diseñada también y desarrollada por pacientes. Algo muy importante y que a veces se nos olvida cuando innovamos en salud, el no escuchar directamente la voz del paciente. Hablando de humanización, no sé si conocéis el proyecto UCI, con H de humano. Es un proyecto que nació en Madrid, en un hospital, también dentro del seno de una organización, y que básicamente lo que vieron es que desde medicina intensiva, pues que se podía hacer mucho en cuanto a humanización del paciente. Pues que a lo mejor el régimen de visitas no era el óptimo, a lo mejor los pacientes tienen unas necesidades que no eran escuchadas y que había que empezar a plantearse cómo estaban haciendo las cosas o si había alguna forma mejor de hacer las cosas. Y es un proyecto que no solo creció, sino que han sido ellos los impulsores de toda la estrategia de humanización de la Comunidad de Madrid y se ha exportado a muchos países y ya hay cientos de unidades de cuidados intensivos que están aplicando sus metodologías de humanización. Y una de las cosas que hacen ellos es preguntar cuáles son las necesidades o qué nivel de importancia dan, por ejemplo, los pacientes, las familias y los profesionales a determinados temas. Porque a lo mejor para un profesional resulta muy importante el hecho de mantener una analgesia adecuada, pero para un paciente no lo es tanto. O a lo mejor para una familia lo que le interesa es que tener una información adecuada, ¿no? Pues se trata un poco también de buscar ese apoyo del paciente. En segundo lugar, gestión de la información. Y esto es indudable. Todos accedemos a Internet, hacemos una búsqueda y Google nos dice que ha encontrado 155.000 resultados, ¿verdad? Y empezamos a buscar y al final acabamos viendo fotos de gatitos de las que ha identificado Google porque no acabamos de encontrar esa información que nos interesa. La gestión de la información es una de las habilidades más importantes que deberíamos desarrollar los profesionales y tenemos herramientas ya que nos pueden ayudar. Yo he traído 2 para mostraros. Feedly, no sé si alguno usáis Feedly. Sí, 2. Muy bien.
pues dentro del año que viene vuelvo a preguntar, a ver si ya hemos conseguido. Feedly básicamente es un servicio de suscripción a páginas web. Es decir, imaginaos que a vosotros os gustan 5 o 10 páginas web, ¿no? Y cada vez que tenéis que consultarla, pues tenéis que ir a esas 5 o 10 páginas web. Bueno, pues Feedly y otras aplicaciones similares lo que hacen es generar una suscripción a esa página web. Es decir, que nos suscribimos a todas esas páginas web y cada vez que hay un artículo nuevo nos aparece en nuestra herramienta, con lo cual pues nos ahorra mucho a la hora de gestionar la información que solemos consumir habitualmente. Empezaréis con 5, acabaréis con 250, como tengo yo. Y otro servicio muy interesante, que es gratuito, es el de alertas de Google. No sé si lo conocíais también. Básicamente, una alerta es cuando tú haces una búsqueda, imaginaos que hacéis búsquedas recurrentes, por ejemplo, queréis estar al día sobre todas las nuevas noticias que aparezcan sobre enfermería del trabajo, pues simplemente generáis una alerta y cada vez que haya un resultado nuevo, en función de la configuración que le deis vosotros, vais a recibir un correo electrónico diciendo que hay un resultado nuevo sobre vuestros términos de búsqueda. Esto lo podéis usar para muchísimas cosas, pero también es muy útil a la hora de gestionar la información y a la hora de no tener que hacer búsquedas. Hablamos también de identidad digital, porque en el momento en que empezamos a navegar, empezamos a buscar información, todos tenemos una identidad digital. Es decir, en el momento en que empezamos a dejar datos por Internet, ¿algunos habéis buscado por Internet alguna vez en Google? Sí, bueno, esto queda un poco mal decirlo, pero yo creo que la mayoría nos hemos buscado por Internet, ¿no? A ver qué dice de nosotros. Pues lo que dice Google de nosotros es nuestra identidad digital. ¿Por qué? Porque cuando alguien vaya a buscarnos, le va a decir lo mismo. Y tenemos que empezar a preocuparnos por si nuestra identidad digital es adecuada o si nosotros queremos mostrar otra cosa. No quiero decir con esto que todos tengamos que tener una página web, un perfil en LinkedIn, un perfil en Facebook, otro en Twitter, etcétera, etcétera, para que en la primera página de resultados pues aparezcamos en todos, ¿no? Dependerá un poco de nuestros objetivos, pero lo que está claro es que hay una identidad digital, que la identidad digital ya no depende de nosotros, porque si alguien publica algo sobre nosotros en la red, va a aparecer en los resultados de búsqueda, pero sí que podemos nosotros modularla en el sentido de que podemos decir o podemos hacer una serie de acciones para que esa identidad digital por lo menos vaya en función de nuestros objetivos profesionales. En cuarto lugar está la red. La red se ha convertido ya no solo en una cosa omnipresente, sino que nuestra capacidad para generar nuestras propias redes es la que nos puede ayudar a tener un aprendizaje mejor, hablando de la red, y a que podamos gestionar nuestro conocimiento de una forma más óptima. Es decir, en un momento en el que la información, el conocimiento está todo ya en Internet, nuestro valor diferencial muchas veces no va a ser todo lo que sepamos, como era antes, que el profesional que más sabía era el mejor profesional. Ahora el profesional más valorado es aquel que tiene una red mejor trabajada y que es capaz de obtener de ella el conocimiento que necesita. Con lo cual, la red se torna como un valor fundamental. Y la red no solo para la hora de trabajar y de estar en redes, en distintas redes sociales, sino a la hora de hacer trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo que antes nos costaba tanto, pues ahora tenemos herramientas como son las wikis. Imagino la Wikipedia, la conocéis todos, pero hay distintas wikis que podemos generar en las que podemos aportar nuestro propio conocimiento. Hay distintas herramientas de trabajo colaborativo que nos permiten trabajar de forma simultánea sobre documentos. Imagino que todos tenéis esa experiencia de un trabajo en grupo en la que os vais rebotando cientos de correos con las modificaciones, ¿verdad? Lo manda uno y dice, aquí te mando el documento trabajo versión 1.2 y tú se lo devuelves con el 1.3, pero a la vez hay otro que te ha mandado entre medias uno con el 1.3 y dices, ¿y ahora con cuál me quedo, no? Bueno, pues ahora tenemos herramientas que pueden hacer todo eso de una forma mucho más eficaz, porque permiten incluso el trabajo colaborativo en tiempo real, de tal manera que todos tenemos un documento y todos podemos estar aportando en ese mismo documento. Dentro de la Wikipedia hay un proyecto muy interesante en salud, que es la Wikimedicine, que es básicamente lo que han hecho es que, como mucha gente busca en Internet, ya sabéis que Wikipedia siempre suele estar entre los primeros resultados cuando buscamos algo. Entonces,
muchos pacientes acaban entrando en la Wikipedia de forma indirecta en muchas búsquedas. Pues ellos lo que han hecho y han dicho, bueno, pues ya que no podemos competir con Google a la hora de poder meter nuestros contenidos de nuestra página web entre los primeros resultados de las búsquedas, pues lo que vamos a hacer es mejorar las páginas que haya de Wikipedia en salud. Y están mejorando la calidad de las páginas de Wikipedia a través de grupos de trabajo colaborativo. Esto es algo muy interesante y que os animo a que repliquéis también en vuestro entorno. Es decir, si queréis mejorar la calidad de los contenidos de aquello en lo que vosotros estéis trabajando, pues podéis entrar a la Wikipedia, editarlos, revisarlos y mejorarlos. La red es fundamental y es esencial también a la hora de gestionar el conocimiento. La semana pasada yo necesitaba para una formación pues ejemplos de iniciativas digitales para resolver casos clínicos en salud, páginas web, y lo que hice fue lanzarlo a mi red de Twitter y fijaros que en muy poco tiempo pues obtuve 127 retweets y 161 me gustas. Es decir, la red, cuando tú la aportas, cuando tú la preguntas, la red te responde. No hace falta tampoco tener muchos seguidores porque realmente cuando pedimos ayuda a la gente suele haber bastante respuesta. Bueno, pues en menos de 24 horas tenía ya 47 ejemplos de aplicaciones, páginas web e iniciativas relacionadas con casos clínicos salud, cosa que me hubiera costado días de trabajo pues buscar en internet y poder identificarlos. Aprendizaje permanente. El aprendizaje es una de las cosas que los profesionales de salud tenemos más en nosotros, porque realmente tenemos que estar actualizados continuamente. Y ahora mismo ya se empieza a hablar de aprendizaje no solo en momentos puntuales, sino que se empieza a hablar de aprendizaje permanente, aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Pues bien, Internet, distintas herramientas nos van a permitir mantenernos actualizados, nos van a permitir que ese aprendizaje realmente se produzca y que sea realmente una formación de forma pues continuada, ¿no? Tenemos que empezar a diseñar nuestros entornos personales de aprendizaje en Internet, que básicamente es configurar una serie de herramientas que nos van a permitir tanto buscar la información como poderla organizar y catalogar para que de manera que cuando nosotros vayamos a ir a por ella podamos recuperarla, y finalmente pues que nos permitan crear nuestros contenidos y sobre todo luego poder difundirlos, ¿no? Para que ese ciclo se mantenga. El entorno personal de aprendizaje es algo que todos tenemos de alguna u otra medida. Lo que pasa es que, bueno, pues unos tenemos unas herramientas y otros tenemos otras y lo tenemos más o menos desarrollado. El aprendizaje informal también tiene su cabida dentro de las redes sociales. No sé si conocéis alguno de los grupos que hay de distintos profesionales en redes sociales. Este es el de Curas y Heridas, que es un grupo que tiene ya, me parece, más de 30.000 miembros, en el que los profesionales lo que hacen es colgar distintas fotos sobre heridas y piden consejo a otros profesionales. Y otros profesionales, pues desde su experiencia, les ofrecen distintas respuestas. Al final tenemos que ir hacia el concepto de organizaciones que aprenden. Sociedades, todas asesoran mucho conocimiento, porque contamos con unos profesionales excelentes que cada uno tiene su conocimiento, y lo que tenemos que hacer es generar aplicaciones, generar ecosistemas que favorezcan ese aprendizaje y que favorezcan que ese conocimiento que tienen unos pues llegue de una forma eficaz a otros. En Andalucía hay una iniciativa muy buena dentro de la estrategia del Plan de Cuidados de Andalucía que se llama Apicuida, que básicamente pues es una pequeña red social, pequeña que es cada vez más grande, de profesionales de enfermería en la que bueno, aportan recursos, tienen bancos de preguntas, tienen distintos hilos de trabajo y los profesionales pues pueden ahí encontrar mucha información de interés. Me refiero a que desde las organizaciones pues tenemos que ir un poco más hacia esto. ¿Conocéis Netflix? Netflix empezó con la idea de distribuir cintas de vídeo a través de correo postal. No creáis que siempre ha estado en Internet. Netflix se ofreció a Blockbuster. Blockbuster era la empresa más grande de alquiler de VHS. Se ofreció a Blockbuster para ser su distribuidor. Y Blockbuster dijo que no, que ellos ya les iba bastante bien. Bueno, pues la historia es muy caprichosa. Netflix se supo adaptar porque llegó Internet y enseguida empezó con los servicios de streaming. Blockbuster desapareció
y ahora Netflix ahora mismo es el número 1. ¿Qué ha pasado con Netflix? Pues que ahora ha empezado la competencia. Ha llegado HBO, ha llegado otras plataformas, porque cuando uno abre camino, pues luego le copian, ¿no? Pero Netflix ha seguido reinventándose porque ahora lo que está haciendo es elaborar contenidos propios de calidad que le diferencian de otras plataformas. Es un ejemplo más de la adaptación. Bien, pues la formación tiene que ir hacia ahí. Tiene que ir hacia información a la carta. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro trabajo tenemos dudas profesionales o queremos aprender sobre un tema concreto y no queremos hacer todo un curso que nos especialice en todo lo que hay alrededor, ¿no? Con lo cual tenemos que conseguir que a través de distintos formatos poder llegar a los profesionales y poder ofrecerles esa información adaptada totalmente a sus necesidades. Es decir, esa información, como dicen los americanos, just in time. Es decir, estoy trabajando, me surge una duda, me voy a mi plataforma, a mi aplicación y busco realmente qué contenidos o qué formación me puede ayudar a resolver ese problema. Ya voy acabando la formación. Por lo tanto, va a ser un aprendizaje cada vez ubicuo, es decir, no va a importar dónde estemos, siempre que tengamos una conexión a Internet, un dispositivo móvil, vamos a poder llegar a ese aprendizaje. Va a ser un aprendizaje realmente significativo, ya no estamos hablando de digitalizar un PDF y poner un cuestionario al final, que es lo que muchas organizaciones entienden todavía como e-learning, sino que va a ser realmente una experiencia de aprendizaje que va a estar facilitada por la tecnología y que va a estar guiada por expertos. Nosotros como docentes ya no vamos a dedicarnos a generar tantos contenidos y a evaluar al alumno, sino que vamos a dedicarnos a orientar a ese alumno en función de nuestra experiencia por distintos contenidos en distintos formatos. Y eso es un poco lo que estamos trabajando también ahora y que todavía no puedo decir nada, pero porque me mata Carlos que está ahí detrás, pero estamos trabajando en algo que va muy en esa línea. Bien, voy acabando. Publicación de contenidos, fundamental. Si estamos hablando de que queremos llegar a los ciudadanos, si estamos hablando de que queremos llegar a los profesionales, tenemos que empezar a publicar nuestros propios contenidos, o por lo menos a ser capaces de filtrar los contenidos de otros y dirigirlos de una forma muy precisa hacia los pacientes. Un ejemplo muy interesante y curioso es el que han hecho desde el Hospital de León. Pacientes que dan de alta después de una intervención de cadera, pues les entregan un código QR con un enlace en el que ellos en su casa pues pueden acceder a distintos vídeos sobre cómo mejorar el autocuidado una vez que les han dado el alta. Pues eso, que es algo tan sencillo y que traspasa nuestro centro de trabajo, pues lo han implementado de una forma realmente buena y realmente sencilla. Las aulas de pacientes también, que hay desde distintas organizaciones que incluyen contenidos, pues también son otra de las estrategias. Y finalmente, pues la comunicación, ¿no? Comunicación digital en este caso, que tenemos que empezar a aprovechar. Porque si hemos dicho hace un momento que la atención de la gente está aquí, ¿por qué seguimos mandando mensajes de salud a población joven a través, por ejemplo, de la televisión? Si los jóvenes ya no están en la televisión. Pues tenemos que empezar a utilizar estos canales, a utilizar estas herramientas que realmente nos permiten llegar, nos permiten comunicarnos y llegar mucho más allá. La Escuela de Pacientes de Andalucía está haciendo bastante bien el tema de la comunicación a través de sus iniciativas de paciente a paciente, a través de los blogs, de las redes sociales. La verdad es que son un referente en este sentido. En Canarias hay una iniciativa curiosa que es a través de WhatsApp, en la que te puedes dar de alta a una lista de distribución y en función de tus necesidades pues te envían contenidos, que también puede ser interesante, ¿no? Porque ¿qué paciente no tiene WhatsApp? ¿Por qué vamos a tener que inventar herramientas hipercomplicadas si para enviar consejos saludables no necesitamos ni siquiera recopilar prácticamente datos de nadie y podemos hacerlo a través de una herramienta como es WhatsApp? Es decir, utilicemos aquellos canales en los que esté la gente y hagámoslo también a lo largo de todo el viaje del paciente. Es decir, no solo estemos con la gente a la que atendemos en momentos puntuales, como puede ser un reconocimiento, como puede ser cuando acude a nosotros por un problema de salud, sino que ahora tenemos la capacidad de estar en su casa, en su teléfono, a lo largo de toda su vida, y podemos estar ayudándoles y apoyándoles y acompañándoles a través de distintas herramientas y llevándoles esa información, esa promoción de la salud que habéis hablado antes, que es tan importante, pues podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Bueno, pues de todo lo que he hablado, básicamente yo creo que se reduce básicamente en esas 4 cosas: actitud, adaptabilidad, conocimiento y red. ¿Podemos ser artesanos del cuidado con tecnología?
Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues por lo menos seamos artesanos conectados. Muchas gracias.